Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Gracias por ser parte de estas enseñanzas. Gracias por sus oraciones, por estar ahí cada semana, ¿verdad? Que puedo sacar estos videos así a disponibilidad de ustedes. Eh, Les pido de favor, ¿verdad? Que si usted conoce a alguien que no tiene relación con el Señor o alguien que verdaderamente usted sabe que le va a bendecir estas enseñanzas, favor de compartirlas, amados hermanos, y así ayudar a que este mensaje del Evangelio de Jesucristo, de las enseñanzas de su escritura, de su palabra, pues llegue y alcance a otras personas. Así que les exhorto, amados hermanos, que pues tomen un ratito de su tiempo, ¿verdad? Y nunca digo esto, pero tal vez debería de decirlo. Si usted puede darle un like ahí a este video, hágalo, amados hermanos, porque eso ayuda a que esta enseñanza pues, otras personas las puedan ver, porque es la manera que YouTube, ¿verdad? Promueve los videos que están en esta plataforma. Así que si usted puede hacer eso, pues hágalo, amados hermanos, y será de gran bendición para otros, ¿verdad? Porque este mensaje podrá llegar a otras personas que, ¿verdad? Les sea de bendición, les sea necesario saber esta información. Así que gracias por estar ahí nuevamente. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Vamos a ver lo que estamos estudiando, ¿verdad? La tercera parte del arrebatamiento. Vamos con detalle, vamos con pausa, no vamos a prisa. Estamos escudriñando todo lo más que podamos encontrar en la palabra del Señor acerca de este tema, ¿verdad? Vamos a orar al Padre, ¿verdad? No quiero seguir hablando de eso, sino primero vamos a presentarnos en oración, vamos a pedirle a nuestro Dios que ilumine nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, que nos permita tener una relación con Él genuina, una relación donde nosotros podamos escudriñar su palabra y no solo saberla, sino aplicarla, aprenderla a vivir, amados hermanos, a tener esa relación de obediencia, esa relación de amor al Padre, de amor a nuestro Señor Jesucristo, que podamos ser siervos fieles, obedientes a Él, ¿verdad? Eso es lo que está en mi corazón, eso es lo que yo anhelo, ¿verdad? A través de estas enseñanzas que hacemos aquí, que usted conozca la palabra para que pueda vivir en ella, para que pueda caminar por ella y tener una mejor relación con tu Salvador, con tu Señor Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos que están ahí, Señor, escuchando este mensaje, que han sacado de su tiempo, que han sacado este momento para aprender, Señor, para tener una relación contigo, Señor. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que tú los ayudes, Señor, a que ellos puedan tener un mejor pensamiento, a que ellos puedan tener una mejor relación contigo. Ayúdalos, Padre, a que ellos, Señor, a que yo también, Señor, pueda, Señor, tener una visión más clara de tu palabra, que yo pueda tener una relación más profunda contigo, Señor. Limpia mis pensamientos, saca toda distracción de mi vida, Señor. Purifica mi corazón, hazlo limpio, hazlo acepto, hazlo agradable delante de ti, Señor. Que yo no me fíe nada más en lo que es la salvación, sino que yo pueda tener una relación contigo, Señor. Yo te doy gracias por ese regalo que nos diste, por ese privilegio, por ese don, Señor, de que es la salvación, Señor, pero yo quiero ser un siervo agradable a ti, Señor. Yo quiero ser un siervo, Señor, que pueda, Señor, donde quiera que me pare, Señor, expresar lo más profundo del agradecimiento, Señor, a través de tu palabra y enseñársela a otros, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, que yo pueda ser como tú enseñaste, Señor, en Mateo 28, donde dice que vayamos a todas las naciones, Señor, y enseñemos esta palabra, Señor, que enseñemos estos mandatos, estos estatutos, estas ordenanzas, Señor, para que podamos vivir en tu presencia, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido, Padre, que, que toda distracción, mi Dios, que todo pensamiento se alinee al tuyo, Padre, y que podamos a tener un tiempo
un momento, Señor, de aprendizaje donde nada nos estorbe, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, el Dios de los cielos. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, son tantas las cosas que me vienen a la mente que quiero hablarlas, pero vamos a enfocarnos en la palabra. Vamos a avanzar hacia la luz del conocimiento. Vamos a seguir sumergiéndonos en las profundidades, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios nos da sabiduría y esa sabiduría, cuando la ponemos en práctica, ¿verdad?, es el conocimiento de Dios. Nos hace sabio el conocimiento de Dios, ponerlo en práctica, amados hermanos. Así que vamos a ver, estamos estudiando el arrebatamiento, parte número 2, fue lo que vimos la semana pasada y que estuvimos viendo, ¿verdad? Las primicias de la resurrección, ¿verdad? Vamos aquí, Primera de Tesalonicenses, para ponernos, ¿verdad? Para poder conectar con lo que ya sabemos. Vamos a repasar unos capítulos, ¿verdad?, de lo que vimos en la última enseñanza. Estamos escudriñando el versículo base que es 1 de Tesalonicenses capítulo 4, donde habla acerca de un arrebatamiento. No me voy a detener mucho en lo que voy a hablar, ¿verdad?, en los próximos momentos, porque ya esto lo vimos. Simplemente quiero refrescarle su mente para que podamos conectar con lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad?, con la enseñanza de hoy. Así que leemos y dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, habla acerca de la venida del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios Jesús a los que durmieron en él, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice que no precederemos a los que durmieron. No podemos ser primero que los que durmieron, ¿verdad? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, amados hermanos, siempre con el Señor. Desde ese momento que el Señor nos tome, nos arrebate a su presencia, desde ese momento en adelante ya no hay vuelta atrás, estaremos por la eternidad con nuestro Señor. Un gozo, una alegría, ¿verdad? Porque así va a ser y eso nos llena de mucha esperanza, ¿verdad? Así que, hermanos, no seremos primeros arrebatados y luego resucitarán. Dice, serán, ¿qué? Resucitados los muertos primero y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así que, amados hermanos, vamos aquí. Así que, amados hermanos, entonces estuvimos viendo que hay 3 eventos de resurrección, ¿verdad? Estos 3 eventos están escritos en el libro o la carta de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21-26, donde dice, ¿verdad? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ok. Jesucristo es la primicia del Dios Padre. Es el primer regalo, es el regalo, ¿verdad?, del hombre que ha resucitado de la muerte a vida eterna. ¿Cómo le explico esto, amados hermanos? Bien simple. Cuando Adán pecó en el huerto de Edén, ¿verdad?, con su esposa, Eva, ellos maldijeron a la raza humana y por consecuencia, ¿verdad?, el pecado vino y el pecado tomó control de nuestras vidas, trayendo así muerte, ¿verdad? Separación de Dios es lo que significa la muerte. Pero al venir Cristo y ser el primer hombre, ¿verdad?, viniendo en carne de hombre, el ser el primer hombre que resucita de entre los muertos, se convirtió en ese primer regalo. Es el primer hombre que recibe el regalo de la resurrección a vida eterna, ¿verdad? Y versículo 21 sigue diciendo, entonces Cristo
que es el primer regalo a Dios, ahora vemos que por secuencia Él resucita, ¿verdad? Porque cuanto por la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora Cristo venció la muerte, Cristo tiene el poder de la muerte y todo aquel que crea que Cristo venció la muerte, ese también vencerá la muerte porque seremos, ¿verdad? Salvos, seremos siervos fieles de nuestro Dios y esa es la promesa que nuestro Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que todo aquel que crea en Él no se perderá y tendrá vida eterna. Entonces dice el versículo 22, porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿verdad? Seremos resucitados de esta muerte, ¿verdad? Tenemos que obviamente salir de este cuerpo corruptible y entrar en un cuerpo incorruptible. Pero dice la palabra que cada uno en su debido orden. Cristo, que es la primicia de Dios, las primicias, que son las primicias para Cristo y para Dios, que eso lo podemos ver en Apocalipsis 14, ¿verdad? Donde la palabra dice que estos han sido redimidos para ser primicias para el Padre y para Jesucristo. Cristo, siendo el primero en resucitar, se convirtió en la primicia del Padre. Y luego las primicias, que fuimos los que vimos, ¿verdad? En las enseñanzas anteriores, los que resucitaron juntamente con Cristo después que Él resucitó. Y luego los que son de Cristo en su segunda venida. Estoy tratando, ¿verdad?, de hacer todo esto rápido porque ya usted lo estudió. Entonces, son 3 eventos a vida eterna, amados hermanos. ¿Qué sabemos de la resurrección? Bueno, estamos estudiando que hubieron 3 eventos. En la Biblia existen 3 eventos de resurrección a vida eterna que ya acabamos de ver ahí en 1 Corintios 15, 21, 28. Primer evento, Cristo. Segundo evento, las primicias. ¿Dónde están? Mateo 27, 52, 54. Hebreos 11, 35, 38. Y el tercer evento, que será en su segunda venida, y esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, también lo podemos ver en la carta que acabamos de leer de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, amados hermanos, estos son los 3 eventos a vida eterna, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos porque no puede haber un arrebatamiento sin que primero resuciten los muertos. Por eso estamos estudiando entonces la resurrección de los muertos. Entonces estos 3 eventos a vida eterna, ¿verdad? Como ya les dije, no tienen nada que ver con la resurrección de Lázaro, ni con los milagros que hizo Jesús, con el siervo del centurión, ni con la niña que resucitó, ni con otros más que resucitaron, porque estamos hablando acerca de una resurrección a vida eterna. Segundo evento son las primicias que vimos ya, y para refrescarle la memoria vamos a leer ese capítulo de Mateo 27, tengo 28 ahí, pero es Mateo 27, amados hermanos, versículo 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Entonces ya vemos, amados hermanos, que hubo una resurrección previa, o mejor dicho, después de la resurrección de Jesucristo. ¿En dónde se encuentran los resucitados de las primicias, amados hermanos? Pues podemos ver en Apocalipsis capítulo 14, que dice, estos son los que no se contaminan con mujeres, pues son vírgenes. Las letras azules dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos 144,000 que resucitaron, ¿verdad? Es un número que la Biblia nos da, que fueron los que resucitaron en aquel día cuando Cristo Jesús resucitó, ¿verdad? Estos 144,000 tienen unas características o conducta muy especial. Ok, ¿cuáles son esas características de conducta muy especial? Son características de conducta que usted y yo, amados hermanos, debemos de tener, porque estas características son la palabra misma de Dios que nos dice cómo vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos estar ante la presencia de nuestro Dios en todo momento. Voy a leerles la traducción al lenguaje actual que se encuentra ahí abajo, capítulo 4, ¿verdad? La que está arriba es Reina Valera 1960, pero me hace más sentido la traducción al lenguaje actual, capítulo 4, donde dice, estos son, ¿verdad?,
redimidos. Y dice, los cuales no adoraron a dioses falsos ni fueron infieles a Dios. Estas son las características de ellos, amados hermanos. No hubo ningún dios falso en su vida, ni tampoco hubieron infidelidades hacia Dios, ¿verdad? Todos ellos según seguían al Cordero por donde quiera que él iba y habían sido salvos para hacer que el primer regalo que se ofrecía a quién, a Dios y al Cordero. Aquí entonces vemos, amados hermanos, que estas primicias, Jesucristo siendo la primicia, el regalo al Padre, ahora vemos que estos hombres son el regalo al Cordero y el regalo a Dios, ¿verdad? Versículo 4 sigue diciendo, pues nunca mintieron ni hicieron lo malo. Estos hombres, amados hermanos, no hubo mentira en ellos y vivieron rectos sin hacer maldad alguna. Entonces, esas son algunas de las cualidades de estos hombres. Estos 144,000 tienen unas características o conductas muy especiales. Nuevamente podemos ver eso en Hebreos 11, donde nos dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Ok? No ha habido otra resurrección porque Jesucristo es la primicia, es el primero, es el regalo hacia Dios. Y luego, ¿quién es? Las primicias de los hombres, que fue el segundo evento. No ha habido otra resurrección, porque entonces ya estos no serían las primicias. Entonces, amados hermanos, estos que resucitaron aquí, dice que algunos, no todos, fueron, ¿verdad? Aceptaron ese rescate a fin. Y versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios, azotes, más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Estas son las cualidades, amados hermanos, las características de estos hombres. Sufrieron muerte, persecución, angustia, dolor, pobreza, maltrato, a fin de agradar a nuestro Dios. Amados hermanos, el Evangelio es sufrido, amados hermanos, y nosotros que somos, ¿verdad?, siervos de nuestro Señor, gracias a la misericordia de Él, muchos de nosotros no hemos sufrido por causa del Evangelio, amados hermanos. Pero eso no nos significa que usted en algún momento no sufra por causa del Evangelio. Son solo 144,000 los siervos del Señor que fueron sellados, amados hermanos. También vimos eso. No son solo 144,000. Pues he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. ¿Cuándo ocurre esto, amados hermanos? Bueno, si usted sigue leyendo Apocalipsis capítulo 7, se va a dar de cuenta que estos suben de la gran tribulación. Así que, amados hermanos, no son solo 144,000, pero sí 144,000 fueron los primeros que fueron sellados y están con el Cordero en estos momentos por donde quiera que Él va. Eso lo vimos en la enseñanza anterior. Son solo 104,000 los siervos del Señor. Son solo 144,000 sellados. Nuevamente podemos ver este versículo. Al que venciere, capítulo 3 de Apocalipsis. Versículo 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Dice que, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. ¿Qué estamos leyendo aquí, amados hermanos? Si usted vio la enseñanza anterior, sabe que el sello de Dios es el nombre mismo de Dios, de Jesucristo y de la nueva Jerusalén, que estará impregnado en la frente de sus siervos. ¿Ok? Entonces, con esto les quiero decir, ¿verdad?, que todo aquel que es siervo del Señor será sellado con este sello. Son 144,000 los que llevarán el Evangelio en el tiempo de la tribulación, amados hermanos. Muchos enseñan esto también, pero la palabra en ningún lugar nos dice que son 144,000 los que van a evangelizar, sino que dice Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles
Versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía que el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Qué iba a predicar? Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio han llegado. El segundo ángel también predicó y llevaba el evangelio diciendo, esta gran ciudad, este reino de la bestia, este sistema que muchos piensan que es el sistema poderoso, el sistema que nadie va a poder derribar, el ángel dice, ha caído, y todo aquel que confíe en este sistema, amados hermanos, será avergonzado, será echado fuera, no tendrá parte en el reino de los cielos. Este sistema, amados hermanos, si seguimos leyendo con la enseñanza del ángel número 3, dice que este sistema trae un sello, no es el sello de Dios, es el sello de la bestia, ¿verdad? Nosotros tenemos el sello del Dios viviente, el sello que dice el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre de la gran ciudad a la cual pertenecemos nosotros, usted y yo. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos, ¿verdad? Y por consecuencia usted y yo tenemos que como embajador enseñar, vivir bajo las leyes, las reglas de ese reino, amados hermanos, para que usted sea parte de ese reino eternamente. Pero todo aquel, ¿verdad? Según la voz del ángel número 3, dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así que estos tres ángeles van a traer el mensaje del Dios vivo, del Dios todopoderoso, y no son los 144,000 como muchos enseñan, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque hemos buscado, usted ha estudiado con nosotros el Apocalipsis desde el versículo 1 del libro del capítulo 1 hasta el último versículo del capítulo 14, del capítulo 22 de Apocalipsis, y no hemos visto, amados hermanos, que los 144,000 traigan el mensaje de el Evangelio de Dios del final. Entonces, ¿será todo esto para los que se queden? Todo esto que estoy hablando, del mensaje que van a recibir, ¿verdad? Este evangelio que los ángeles van a predicar, no es para los que se queden, amados hermanos, es para todos los que estemos aquí, incluyendo usted y yo, porque dice la palabra, sigue leyendo ahí mismo en Apocalipsis 14, aquí está la paciencia ¿de quién? De los santos. ¿Cuál es la característica para que Dios nos arrebate y nos lleve al cielo? Que seamos santos, ¿verdad? Pues entonces no hay dos pueblos santos, solamente hay un pueblo santo. ¿Qué significa santo? Separado para Dios. Somos separados, apartados para Dios. No nos mezclamos con nada, ¿verdad? También dice los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Muchos dicen, no, eso es para el pueblo de Israel, para los judíos que se van a quedar, pero aquí dice los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué otra cosa guardan? La fe de Jesús. Amados hermanos, hasta donde yo sé, ¿verdad? Muchos de los judíos no creen en Jesús. Y todo aquel que tenga como por fe la fe de Jesús, pues somos parte del pueblo de Dios y Él nos rescatará, Él nos bendecirá, Él nos guardará, Él nos protegerá. Pero aquí la palabra dice que esta es la paciencia de nosotros los santos, los que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuál es la paciencia? Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor, si dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. En otras palabras, amados hermanos, usted no puede tener miedo a que la carne muera, pues nuestra fe dice, nuestra esperanza dice que si no estamos aquí en el día del arrebatamiento, vamos a encontrarnos con el Señor porque Él nos va a resucitar de la tierra de los muertos, ¿verdad? Este cuerpo incorruptible tomará forma de incorruptible, será transformado de lo corruptible, a lo incorruptible, y estaremos en la presencia de nuestro Dios. No hay por qué temer a la muerte física, amados hermanos,
porque tenemos la esperanza y la certeza de que nuestro Dios nos resucitará, si es que así será, ¿verdad? Si usted está delante de la presencia de Dios, sabe y tiene por fe de que Él, si usted algún día no está aquí en la tierra, Él te levantará y te llevará con Él. Esa es nuestra fe, amados hermanos. Yo recuerdo cuando me criaba, ¿verdad? Muchos predicadores, evangelistas, que predicaban el evento de arrebatamiento, ¿verdad? De que ellos no iban a ser muertos y que el Señor los iba a arrebatar, profetizaban. Muchos de ellos hace muchos años ya no están aquí. Eso no significa que el Señor no nos va a arrebatar. Ahora, te tiene que ser, ¿verdad? Tiene que entender que ya sea que estemos vivos o que este cuerpo deje de funcionar y ya muera, vamos a ser tomados por el Señor y seremos, ¿verdad? Arrebatados todos juntos en la presencia del Señor. Bueno, no quiero seguir ahí añadiéndole cosas porque pues todavía no hemos llegado a ese punto. Por eso pues me ve así como que buscando palabras porque no quiero adelantarme a lo que vamos a seguir escudriñando, ¿verdad? Lo que vamos a seguir aprendiendo. Entonces, no necesariamente tiene que arrebatarnos nuestro Dios para librarnos de la gran tribulación, ¿verdad? No necesariamente Dios tuvo que arrebatar ¿a quién? A Noé para librarlo de ese tiempo de tribulación. ¿Acaso no era un tiempo de tribulación donde todos murieron, ¿verdad? Por un diluvio inmenso y solamente 7 personas se salvaron. ¿Acaso Daniel fue arrebatado para ser librado del foso de los leones? ¿Acaso los 3 amigos de Daniel fueron arrebatados para librarlos del horno? Amado, hay que entender que nuestro Dios es poderoso y Él puede hacer lo que Él quiera. Amado, usted tiene que entender que si Dios le dice hoy ya el tiempo de la gran tribulación está aquí y envía un ángel y dice, deja todo lo que tienes ahí en tu casa y sígueme que te voy a llevar a un lugar donde vas a ser guardado. Eso puede pasar, amados hermanos. Entonces, tenemos que sacarnos de la idea de que el arrebatamiento es la única solución para ser rescatados del tiempo difícil. Nuestro Dios es un Dios poderoso y usted y yo vamos a vivir lo que Él quiere que vivamos y usted y yo vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y usted y yo seremos el instrumento de nuestro Dios de acuerdo a lo que Él quiere que suceda. Así que tenga en mente eso, amados hermanos. Fíjese. Vamos a ir a la enseñanza de hoy. Todo lo que hablé ahí con respecto a lo que es la resurrección de los muertos, ¿verdad? De las primicias. Eso usted lo puede ver en el video anterior. Fue un resumen. No fui muy específico en lo que hablé porque quiero, ¿verdad? O mejor dicho, ya eso está explicado, enseñado. Pero si usted no lo ha visto, por favor vea los 2 videos anteriores para que pueda entender lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si no, va a comenzar a sacar conclusiones fuera de lugar y no tiene la información completa. Así que si usted no ha visto las enseñanzas anteriores, véalas para que pueda entender qué es lo que estamos hablando. Entonces, amados hermanos, ustedes que están conmigo aquí ya han visto todas las enseñanzas, ¿verdad? Hasta ahora, la enseñanza número 1, número 2. Vamos entonces a entrar en la enseñanza número 3, ¿verdad? Que es el arrebatamiento según la Biblia. Ustedes ven ese dibujo ahí, ¿verdad? Es un dibujo muy viejo, es un cuadro que se pintó donde enseñaba las tumbas abriéndose, donde enseñaba diferentes accidentes, porque pues la teoría es que todos los que son del Señor se iban en arrebatamiento y los aviones y las cosas que se quedaban, ¿verdad? Aquí en la tierra sin el control de la persona que estaba a cargo, iba a crear un caos. Es un caos el día del arrebatamiento y pues por ende esta pintura, este cuadro,
fue hecho, ¿verdad? Con esa idea. Yo se lo pongo ahí porque eso yo me crié viendo esa imagen y pues me pareció interesante ponerlo. Ok, hablamos de la resurrección, ¿verdad? ¿Qué sabemos de la resurrección? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque 1 Tesalonicenses dice que estas son las bases y fundamentos, ¿no? Que los muertos en Cristo resucitarán y que luego, juntamente con ellos, seremos arrebatados. Pues entonces nos vemos forzados a aprender acerca de la resurrección de los muertos y esto es lo que vimos, ¿verdad? ¿Qué sabemos de la resurrección de los muertos? Lo estudiamos, amados hermanos. En la Biblia existen 3 eventos de resurrección a vida eterna, ya lo vimos, cada uno debido orden. Cristo, las primicias y el tercer evento, amados hermanos, su segunda venida, evento que aún no hemos tocado porque lo vamos a tocar juntamente con la enseñanza del arrebatamiento, ¿verdad? Que es lo que vamos a estar viendo a continuación. Entonces, vamos a hablar del arrebatamiento ahora. ¿Dónde podemos encontrar información acerca del arrebatamiento en la Biblia? ¿Dónde, amados hermanos? Bueno, pues sabemos que 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, que es lo que hemos estudiado todos estos días, ¿verdad? Todas estas enseñanzas vienen del único capítulo donde habla acerca del arrebatamiento. ¿Qué significa la palabra arrebatamiento o arrebatados? ¿Verdad? Seremos arrebatados, dice la palabra, ¿verdad? Cuando la leemos, dice, ¿verdad? Porque nosotros, los que habremos quedado luego de la resurrección de ellos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿verdad? Arrebatado viene de la palabra o del verbo, ¿verdad? La acción del verbo arrebatar, que significa quitar o tomar algo con violencia. Fíjese bien, amados hermanos, ¿verdad? Que a pesar de que nosotros leemos eso ahí, nunca asociamos la palabra con el sentido verdadero, que significa quitar o tomar algo con violencia. Conmover poderosamente, excitando alguna pasión o afecto. Entonces, la palabra arrebatar, ¿verdad? Arrebatados, del verbo arrebatar, es quitar o tomar algo con violencia. Así que, amados hermanos, cuando leemos entonces el capítulo 4 de Tesalonicenses, donde está escrito la palabra, ¿verdad?, de arrebatamiento, que es la doctrina que se está enseñando en las iglesias, que es la fe por la cual muchos cristianos viven para ser o para, ¿verdad?, tener una paz, una tranquilidad de que no van a sufrir, van a ser rescatados de estos tiempos difíciles que vienen. Esa es la fe de muchos. Pues entonces vemos el único capítulo donde habla específicamente acerca de arrebatados. Dice 1 Tesalonicenses en Reina Valera 60: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cómo comienza este versículo hablando, amados hermanos? O esta enseñanza de Pablo. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, amados hermanos, yo puse aquí traducción al lenguaje actual otra vez. Vamos a utilizar esta versión bíblica porque quiero, ¿verdad?, que usted lo vea un poquito más claro, ¿verdad? Porque yo sé que esto de entristezcáis, ignoréis y estas palabras se nos hace un poquito difícil porque no es nuestro lenguaje, ¿verdad?, de ahora, no es nuestra forma de entender las cosas más fácil, ¿verdad? Así que le pongo un lenguaje más moderno que dice lo mismo. Pero fíjese bien que Pablo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos del 13, ¿verdad? Puse 14 ahí, pero del 13 al 16,
Él no está dando un mensaje para traer una esperanza de arrebatamiento, para traer una esperanza de que usted que está aquí en la carne va a ser arrebatado y llevado al cielo, va a ser rescatado. El mensaje de Pablo no es ese, amados hermanos. Si usted mira la carta, ¿verdad? Y ve el primer versículo ahí donde dice, hermanos míos, ¿verdad? Con referencia a la venida del Señor, dice, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren. Entonces está hablando Pablo con referencia a aquellos que ya no están con nosotros, amados hermanos. Ese es el mensaje principal de este capítulo, de este contexto por el cual Pablo nos escribe. No es el arrebatamiento como muchos de nosotros miramos, sino más bien una esperanza de vida, una esperanza donde usted, yo, que ha perdido un ser querido, tenemos esperanza de que lo vamos a volver a ver. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? En este mensaje. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren. Sigue diciendo, para que no se pongan tristes. Entonces ese es el mensaje principal de lo que Pablo está hablando, ¿no? Como los que no tienen esperanza. No te pongas triste como que no tienes esperanza, porque los que murieron en Cristo, usted lo va a volver a ver. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que de él mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en él. Fíjese que dice que Dios resucitará del mismo modo, así como Cristo resucitó, ¿verdad? Resucitará del mismo modo a los que vivieron una vez, que estuvieron con nosotros aquí y murieron confiando en el Señor. ¿Cuál es la confianza, amado hermano? Que seremos resucitados juntamente con Él, ¿verdad? De la misma manera que Él resucitó, mejor dicho. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, ese es el mensaje que Pablo está trayendo, ¿verdad? Muchos lo toman como que este capítulo 1 de Tesalonicenses 4, de que hay una esperanza de ser arrebatados y que no vamos a sufrir. Pablo no habla en ningún momento de que seremos arrebatados para que usted deje de sufrir. Eso es lo menos que este capítulo 4 habla. Pero pues muchos enseñan así y muchos de nosotros hemos tomado este capítulo para, ¿verdad? Para crear una base, un fundamento, una fe donde usted y yo pues tenemos esperanza de que los tiempos difíciles que se acercan seremos arrebatados y no vamos a sufrir. Sigue diciendo, amados hermanos, vamos a seguir poniendo en contexto. Por lo cual os decimos esto, ¿verdad? En palabras del Señor, que nosotros que vivimos, hablando de que ahora pues usted y yo vivimos, ¿verdad? Y quedemos hasta la venida del Señor. Pablo te está diciendo que en la venida del Señor será el día, el momento donde estos muertos que usted no está viendo hoy serán resucitados. Que la esperanza que tenemos de ver a aquella persona que yo amaba o que amo y que ya no está aquí, yo la voy a poder ver. De que no se entristezca mi corazón porque yo voy a volver a ver a esa persona que tanto amé o que tanto amo. ¿Verdad? Ese familiar, ese amigo, esa persona cercana, vamos a volver a reunirnos, pero esta vez nos reuniremos con el Maestro, con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Entonces Pablo dice, no quiero leer completo en contexto, amados hermanos, para que usted vaya, ¿verdad?, entendiendo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios Jesús a los que durmieron en él, ¿verdad? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Amado hermano, no te entristezcas por aquel que murió y que vivió una vida en Cristo, pues el Señor lo va a traer. El Señor va a venir y con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, le va a decir: levántate de la tierra de los que mueren. Levántate de la tumba de los que duermen y resucita y ven a la vida. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro amado Pablo, ¿verdad? Que esos muertos que han muerto en Cristo Jesús volverán a la vida. Y luego que ellos vengan a la vida, si usted y yo estamos vivos, ¿verdad? Hemos quedado hasta ese día que el Señor venga entre las nubes, seremos entonces transformados en nuestro cuerpo juntamente con ellos y arrebatados todos juntos, ¿verdad? Tomados con violencia, que es la palabra, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo te voy a alentar a ti de que tú no vas a ver muerte y vas a ser arrebatado hasta el cielo. O yo te estoy diciendo, ¿verdad? Pablo, aquí, lo que dice Pablo, no yo, ¿verdad? Digo yo, pero lo que dice la palabra, ¿verdad? Pablo dice: yo no te estoy alentando porque Dios viene a arrebatarte porque tú no vas a ver muerte. Pablo está diciendo: alentaos unos a otros, porque si tenemos personas que amamos y van a morir primero que nosotros, el Señor los va a traer a la vida nuevamente. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad, amados hermanos? En ningún momento yo veo que dice: seremos arrebatados para escapar de las cosas que vienen, para escapar de los juicios. Sí hay unos versículos donde dice que nosotros no estamos puestos para ira. La gran tribulación y la ira son dos cosas diferentes, amados hermanos. Usted tiene que entender, y eso lo vamos a estar viendo en la próxima enseñanza del arrebatamiento, porque esto no termina aquí. Vamos a seguir escudriñando la palabra. Entonces, aquí vemos que seremos arrebatados juntamente con los que resucitan. Por eso estuvimos estudiando la resurrección de los muertos. ¿Qué sabíamos acerca de la resurrección? Bueno, pues estudiamos todos esos capítulos. Ahora, seguimos, amados hermanos. ¿Dónde podemos encontrar información acerca del arrebatamiento en la Biblia? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, lo acabamos de leer. Y no existe otro versículo bíblico como enseñanza directa acerca del arrebatamiento que enseñe tal evento. No, si usted conoce alguno, ¿verdad? Que hable específicamente de un arrebatamiento, que el Señor nos arrebatará, ¿verdad? Que sea un pasaje como una enseñanza directa a esto, pues entonces, ¿verdad? Me lo comparte para yo poder ponerlo aquí, para poder enseñarlo, amados hermanos. Pero por lo tanto, no hay ningún versículo directamente, o no hay ninguna enseñanza directamente que señale tal evento. Tenemos versículos indirectos que muchos usamos, ¿verdad? Y me incluyo porque yo lo he utilizado. Pero estudiando toda esta palabra, entiendo y ahora comprendo muchas cosas que antes no entendía, amados hermanos. Así que sí hay muchos versículos indirectos que podemos utilizar, y estos versículos son tales como, ¿verdad? Él nos salvará, nos librará, nos protegerá, nos guardará, etcétera, etcétera, etcétera. Son utilizados como una enseñanza del arrebatamiento, pero en realidad no hay una enseñanza directamente acerca de un arrebatamiento como rescate para sacarte de la gran tribulación. Estas bases bíblicas se sustituyen, ¿verdad? ¿Cuáles se sustituyen? Él nos salvará, nos librará, nos protegerá, nos guardará. Estas bases bíblicas se sustituyen como por arrebatamiento, ¿verdad? Si usted escucha a personas hablando acerca de estos temas del arrebatamiento, usted va a ver que estas personas van a utilizar diferentes enseñanzas donde Él nos guardará, Él nos salvará, Él nos protegerá. Los va a utilizar como si fuese que está hablando del arrebatamiento. Vamos a ver unos ejemplos, y este es
Mateo 24, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 24? Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿verdad? Está hablando de la venida del Señor, ¿no? Pues bueno, eso es lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, que el Señor vendrá en las nubes, ¿verdad? Pues, pues sí, podemos decir que aquí habla del arrebatamiento, ¿no? Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces será visto, amados hermanos, que Él viene descendiendo del cielo. Todas las tribus de la tierra lo verán. Versículo 31. Y enviará en ese momento que viene a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, no habla directamente de un arrebatamiento, amados hermanos, pero sí podemos ver que el Señor viene de entre las nubes y que va a mandar a sus ángeles con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Aquí podemos ver, ¿verdad? Y podemos asumir que hay un arrebatamiento. Segundo ejemplo que podemos dar es Lucas 21:36, que dice lo siguiente: pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida. Entonces dice, tengan cuidado, ten cuidado, yo debo de tener cuidado, debo de permanecer sobrio, porque la palabra dice, no se recargue de glotonería y embriaguez. ¿Cuál es la embriaguez, amados hermanos? Que nuestras pasiones, que donde nosotros ponemos nuestros ojos, no se vaya eso y nos olvidemos de que somos cristianos y que tenemos que tener una vida recta delante de Dios y que tenemos que estar pendientes a su venida. No se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida. En otras palabras, amados hermanos, usted no puede enfatizar su vida con las cosas de este mundo, más bien enfatice su vida con las cosas del reino de los cielos. ¿Por qué Dios nos da, o Jesucristo nos da este ejemplo o esta advertencia o este consejo? Para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque será como un lazo sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Todos los que habitamos en la faz de la tierra nos tomará, entre comillas, voy a decirlo, por sorpresa. ¿Por qué entre comillas? Porque si usted y yo estamos velando, amados hermanos, como el consejo que nos da Jesús aquí, ese día no nos tomará por sorpresa. Y se los voy a decir así como se los digo aquí, amados hermanos, frío y como debe de ser. Ese día, amados hermanos, está no a la vuelta de la esquina, no está cerca, ese día está a horas. ¿Por qué le digo esto, amados hermanos? Porque hay mucha información allá afuera que si usted busca, usted va a ver que las naciones, que los gobiernos, que todo lo que el Apocalipsis habla se está poniendo en orden, se está juntando, está tomando forma, la marca de la bestia, el gobierno de la bestia, la única religión a nivel mundial, la economía, la guerra, los eventos geológicos, atmosféricos, los eventos celestiales, todo está tomando forma y muchos de ustedes no se dan de cuenta. Por eso yo les digo, amados hermanos, ese día no sobrevenga de repente, ese día está, como les digo, a horas. Por decirlo así, amados hermanos, por decirlo que está cerca.
Y por lo menos a mí no me va a tomar por sorpresa porque yo ando siempre mirando, escudriñando lo que sucede en el mundo y filtrándolo bajo la palabra de mi Señor. Para que ese día no venga como Lázaro de cazador y me sorprenda. Por lo tanto, amados hermanos, manténganse siempre atentos, y de eso es lo que yo me refiero. Atentos, velando, para que ese día no me sobrevenga de repente y me tome por sorpresa. Y dice, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere digno de escapar. Entonces aquí vemos nuevamente la palabra escapar, amados hermanos, pero realmente yo no puedo utilizar este versículo, este capítulo, como para decir que seré arrebatado y escapar de lo que se avecina. Todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Entonces, amados hermanos, ¿puedo yo utilizar este ejemplo como para decir que seré arrebatado? Carece de cierta información, por lo tanto, pues, juzgue usted y decida si realmente yo puedo utilizarlo o no. Porque el Señor me está dando un consejo, una advertencia, y la advertencia es que me mantenga velando, que ore, que no me embriague con las cosas de este mundo, ¿verdad? Y cuando utilizamos la palabra embriagar no está hablando del alcohol, sino de las pasiones, de los afanes, de la glotonería de esta vida, de las preocupaciones, que eche todo eso a un lado y más bien me preocupe por el reino de los cielos y su justicia, y de que yo esté delante de la presencia de mi Dios digno, que sea irreprensible delante de la presencia de mi Dios, para que sea digno de escapar de estas cosas. ¿Cómo voy a escapar? Mi Señor sabrá. ¿Cómo escapó Noé de la tribulación de aquellos días? Dios le dijo, construye un arca. ¿Qué Dios te va a decir a ti? ¿Qué Dios me va a decir a mí? Tenemos que estar pendientes, velando, para que ese día no nos tome por sorpresa. Otro ejemplo es Apocalipsis capítulo 3:10, donde dice, yo sé todo lo que haces, delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo les hago una pregunta, amados hermanos. ¿Usted ha estado en una situación donde se encuentre obligado o en una situación incómoda donde usted sea tentado a negar el nombre del Señor? En este tiempo que vivimos, en esta paz, entre comillas, nuevamente, ¿verdad?, que vivimos, muchos de nosotros en este lado del mundo no hemos sido confrontados como para negar o pararnos firme en el nombre del Señor. Indirectamente, claro está. Pero el Apocalipsis nos dice aquí que has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esto, o esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido, dice, mis mandamientos de ser perseverante, yo también te protegeré. Reina Valera contemporánea. Te guardaré. Reina Valera 1960. A la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitantes en la tierra hay. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿has obedecido mi palabra? Dice el Señor. ¿No has negado mi nombre? En el momento que tengas que enfrentar ese momento, ¿verdad?
No todos nosotros hemos estado en esa situación, pero en algún momento de nuestra vida, de acuerdo a lo que se avecina, amados hermanos, vamos a tener que estar firmes. Versículo 10, por cuanto has obedecido mis mandamientos, de ser perseverante, yo también te protegeré, guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La pregunta es aquí, amados hermanos, protegeré, guardaré. ¿Es sinónimo de te voy a arrebatar, te voy a sacar? Juzgue usted. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. En otras palabras, amados hermanos, el Señor te está diciendo, estás en una situación difícil, estás enfrentando un momento difícil donde te he puesto a prueba y has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo te voy a proteger, te voy a guardar. Significa, te voy a arrebatar. Bueno, hermano, vamos a seguir. Este otro ejemplo, usted decida si eso es lo que significa o si realmente, amados hermanos, la palabra dice, mantente firme, obedece mis mandatos y estatutos y tú no vas a perder tu salvación, tu vida eterna, porque yo te voy a guardar. Tal vez tu cuerpo, tu carne perezca, pero tu alma, tu espíritu son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Así dice el Señor, ¿no? Apocalipsis 14, nuevamente vemos otro ejemplo. Miré y vi aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el Hijo del Hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano tenía la hoz afilada. En ese momento, otro ángel salió del templo y con fuerte voz le gritó al que estaba sentado sobre la nube: usa tu hoz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de la cosecha, pues la cosecha de la tierra ya está madura. El que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra y la cosecha de la tierra fue levantada. Entonces, amados hermanos, de acuerdo a lo que leemos aquí ahora, usted dirá, ¿está hablando del arrebatamiento o no está hablando del arrebatamiento? ¿Qué ustedes opinan aquí? Aquí hay características de lo que Pablo dice, ¿no? Que el Señor estará en la nube. Aquí vemos al Hijo del Hombre que llevaba una corona de oro y que tenía en su mano una hoja afilada. Y que el ángel le dice, usa tu hoz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de la cosecha, pues la cosecha de la tierra ya está madura. Juzgue usted, amados hermanos. Lo que yo estoy tratando de enseñarle, ¿verdad? En cuanto a estos ejemplos, es que usted analice la escritura, analice lo que está ahí, compare, mire lo que Pablo dijo acerca del arrebatamiento y vea cuáles son los puntos, ¿verdad? Las cosas que tenemos que buscar dentro de estas enseñanzas. Hemos visto varios ejemplos, amados hermanos, los cuales ninguno habla directamente de un arrebatamiento directo, ¿verdad? Como lo habla el único versículo en la Biblia, que seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado para recibir al Señor en las nubes, que es el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Hasta ahora no hemos visto ninguno. Hebreos 6:1 dice esto. Y les voy a decir algo antes de ir a Hebreos 6:1. No necesariamente tiene que arrebatarnos para librarnos de la gran tribulación. Amados hermanos, voy a entrar en un tema un poquito más profundo ahora,
porque yo quiero que usted sea analítico en cuanto a lo que leemos en la palabra. Hoy yo no voy a concluir la enseñanza del arrebatamiento, pues todavía hay más material. La semana que viene, o la clase próxima, o la enseñanza próxima, vamos entonces a ver la conexión entre los que resucitan y la conexión entre los que estamos vivos en la segunda venida del Señor. ¿Cuál es esa conexión? Por lo tanto, les adelanto que no vamos a terminar esta enseñanza del arrebatamiento porque todavía hay más información, pero lo que yo quiero dejarles saber es que si usted consigue una enseñanza directa que habla acerca del arrebatamiento, ¿verdad? Le puedo poner más ejemplos, como este que muchos usan, de que habrán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Habrán dos mujeres en un molino moliendo, una mujer será tomada, la otra será dejada, ¿verdad? Y utilizan ese también como el arrebatamiento, pero en realidad no hay una enseñanza directa que diga este es el arrebatamiento, ¿verdad? Podemos asumir por ciertas características, pero realmente no hay una enseñanza de arrebatamiento. Ahora, yo me puedo ir con usted, y como ya lo hemos hecho y lo vamos a hacer, ir y buscar por la palabra del Señor en cuanto a la resurrección, y vamos a encontrar una infinidad de mensajes y enseñanzas que hablan acerca de la resurrección. Así que tengan eso en mente, amados hermanos, para poder seguir analizando la palabra del Señor. Hebreos 5 nos dice esto, y nos habla a nosotros, a usted y a mí. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿De qué? De la advertencia contra la apostasía, amados hermanos. ¿Por qué traigo este punto de la apostasía? ¿Verdad? Porque la venida del Señor, dice Pablo también en Tesalonicenses, que no será, sino que antes ocurrirá, ¿qué? Una gran apostasía, y que el hijo de perdición se manifestará, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Luego leeremos ese versículo, ¿verdad? Porque cuando lleguemos a la otra enseñanza lo vamos a ver. Pero quiero que tengas en mente, la apostasía es una situación que ocurrirá antes de la venida del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice aquí la carta a los Hebreos. Aunque no es fácil de explicarlo porque ustedes son lentos para entender, yo no, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí, ¿verdad, hermanos? Usted tenga su Biblia, léala conmigo. Porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, tienen profundidad en la palabra? Sean sinceros con ustedes. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a la iglesia y escuchar el mismo mensaje de la salvación, de portarse bien, de ser buenos hermanitos? ¿O cuántos de ustedes tienen hambre y sed de conocer la escritura a profundidades? Porque dice, después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, y todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, podemos enseñar a otros la palabra de Dios? Analice. Sea sincero con usted. Si usted no puede decir yo puedo enseñar a otro, entonces tiempo, amados hermanos, que siga profundizando en la palabra de Dios a través de estos videos, y en su propia prudencia, en su propio tiempo, en su propio estilo de vida, o como usted lo quiera decir, tiene que comenzar a profundizar en su palabra. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia. ¿Usted es experto en la palabra de la justicia de Dios? Porque son como niños
El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal. ¿Podemos discernir entre el bien y el mal, amados hermanos? ¿Podemos saber cuando nos tienden una trampa? ¿Necesitamos ir corriendo a donde el líder, el pastor, el ministro para que nos dé consejos? ¿O usted tiene ya un nivel de madurez, un conocimiento vasto, una relación con su Señor para saber tomar decisiones, para saber discernir? Les pongo un ejemplo. Hace 2, 3 años atrás, ustedes saben que hubo una crisis de salud, ¿verdad? No quiero poner mucha información porque me pueden detener el video. Pero ustedes saben que hubo una crisis de salud. Y que los gobiernos de la noche a la mañana salieron con un remedio, ¿verdad? Y crearon un caos y de la noche a la mañana, pues, todo volvió a la normalidad. Pero ese remedio, aún ellos querían seguir implantándolos y muchas de las informaciones que llegaban, que controlaban, decían que ese remedio era más peligroso que la misma enfermedad. Yo soy testigo de personas que utilizaron el remedio y ya no están aquí por fallos cardíacos, problemas cardíacos que ese remedio causó. Yo no estoy en contra de la ciencia, la medicina, usted juzgue, pero te estoy diciendo algo. ¿Pueden discernir entre el bien y el mal? Somos tan entendidos que podemos discernir entre las trampas y en vivir una vida como Dios manda. Pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Vuelvo y se lo leo. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Yo quiero, antes de seguir, que usted entienda lo que la palabra apostasía significa. Negación de la fe cristiana o abandono de las creencias en que un día ha sido educado. Perdóneme. Negación de la fe cristiana o abandono de las creencias en que uno ha sido educado. Entonces, ¿qué es apostasía? Negar la fe de Cristo. ¿Qué es apostasía? Abandonar las enseñanzas de la palabra de nuestro Señor, que en un día fuimos educados. Amados hermanos, si no conocemos la Escritura, si usted no pasa tiempo, si todavía vivimos tomando leche espiritual, como nos dice Pablo ahí, es bien difícil, amados hermanos, que usted pueda sobreponerse a la apostasía. Es muy difícil que usted pueda discernir entre un mensaje de salvación y un mensaje de engaño. Por lo tanto, Hebreos capítulo 6, dejemos a un lado las enseñanzas elementales, amados hermanos. Comencemos a profundizar. Advertencia contra la apostasía, dice el capítulo ahí, ¿verdad? El subtítulo de Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 6. Advertencia, amados hermanos, advertencia, que aquel día no venga y nos sorprenda como el lazo del cazador
Que estemos listos, despiertos, atentos y entendiendo cada detalle que ocurre allá afuera en el mundo, que va formándose y creando una alianza, pero esa alianza no es para beneficio tuyo ni mío. Porque se juntarán las naciones en contra de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dejemos a un lado la enseñanza elemental acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas tales como ¿qué? El arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte. Usted debe de saber eso. O la fe en Dios. Usted debe de saber eso. Las enseñanzas acerca del bautismo. Usted debe de saber que somos sumergidos en las aguas y resucitados como nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, ya no somos lo que éramos antes, ahora somos, ¿qué? Siervos del Señor, somos ciudadanos del reino de los cielos y ya no tenemos más conexión con este mundo. Eso es el bautismo. La imposición de manos, y fíjese que dice que esto es una cuestión básica, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo eso, amados hermanos, debemos de saberlo. Fíjese que no habla nada acerca de un arrebatamiento en este capítulo, sino que dice enseñanzas básicas acerca del bautismo o la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto lo éramos si Dios no lo permite. No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saboreando el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volviendo a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a vergüenza pública. Entonces, amados hermanos, la apostasía, como leímos ahí, retroceder atrás, apartarse del camino de Dios por falta de conocimiento, es un peligro a tal nivel que Pablo dice aquí, o el escritor a los hebreos, ¿verdad? Que es imposible, amados hermanos, una vez que hemos saboreado la buena palabra de Dios, estoy leyendo el versículo 5, y los poderes del mundo venidero, que son el reino de la justicia, el reino de Dios, pero volviendo a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Aquel que dice que no perdemos la salvación, amados hermanos, lea con detenimiento este versículo y entienda que es imposible volver nuevamente a los pies del Señor, ¿no? Es lo que dice ahí, ¿no? Pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo del Dios para ellos mismos y exponerlo a vergüenza pública. Cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae como frecuencia, cuando la tierra absorbe, y aquí está hablando de nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios, cuando la tierra absorbe la lluvia, que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes la cultivan, reciben la bendición de Dios. Cuando usted y yo tomamos la palabra de nuestro Dios, la tierra somos nosotros, amados hermanos. Somos creados del polvo de la tierra, nosotros somos esa tierra.
Y la lluvia que cae es la palabra de nuestro Dios y cae con frecuencia y nosotros no la hacemos de nosotros, no la tomamos, no la miramos, no la leemos, no tenemos tiempo con el Señor. Esa lluvia que cae con frecuencia en nuestra vida, en nuestro cuerpo, debe de producir plantas útiles, debe de producir frutos útiles. Y eso se convierte en bendición de Dios. Pero cuando produce espinos y abrojos, no vale nada. Poco le falta para ser maldecida y acaba por ser quemada. ¿Cuál es el fin de este mundo? ¿Acaso la palabra no dice que será quemado con fuego? Que todos los elementos de la tierra arderán con fuego y serán consumidos y nada quedará en esta tierra. Será limpia, vacía de todo lo que es perverso ante los ojos de Dios, de toda la creación del hombre, y será establecido un reino nuevo. Y todo lo que existía dejará de existir y cosas nuevas comenzarán a surgir, ¿no? Eso no es lo que dice el Apocalipsis, que todo será consumido con fuego, ¿verdad? Pero cuando nosotros no tomamos la palabra del Señor y la vivimos como es, y en vez de dar frutos de bendición, comienza a dar espinos y abrojos, dice que no vale nada. Poco le falta para ser maldecida y acaba por ser quemada. ¿Qué tiene que ver todo esto, amados hermanos, con el arrebatamiento, con lo que estamos hablando, ¿verdad? Te estoy dando un aviso por parte del Señor, te estoy dejando saber que si tu fe está puesta en un arrebatamiento donde vas a escapar de las cosas que han de venir sobre la tierra y no cuidas tu salvación, no procuras andar en el plan de Dios, no procuras andar recto ante la presencia de tu Dios, no procuras bajo ningún momento escudriñar y tener la palabra de Dios en tu vida y conocer lo que fue la creación hasta el día que Él regrese y establezca su reino. Si tú no conoces todas esas cosas, si simplemente te recuestas, te acomodas como que ya recibí al Señor como Salvador, ya yo soy salvo, bendita su gracia y misericordia, y es todo en tu vida, amados hermanos, tú corres grave peligro. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 7. Un obrero aprobado por Dios. Perdón, no es 5 y 7, perdón, es 16 al 18. Dice, un obrero aprobado. Pero evita la palabrería vana y profana, porque más y más conducen a la impiedad. Si no hablamos las cosas conforme a la palabra de Dios y simplemente andamos hablando palabrerías vanas y profanas, ¿qué significa profanas? Irrespetuosas, irreverentes. Más y más nos conducen a la impiedad, a la falta de amor, a la falta de justicia, a la falta de compromiso con Dios. Y sus palabras carcomen como gangrena, dice Pablo a Timoteo. Entre esa gente, nos da un ejemplo, están Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos, amados hermanos. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con esto? Simple. Estos hermanos apostataron de la fe de Cristo, enseñaron cosas erróneas y perturbaron la fe de algunos hermanos.
Si tú no conoces la palabra de Dios, si yo no conozco la palabra de Dios, yo corro el gran riesgo, amados hermanos, de apostatar de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque el día se acerca en donde la apostasía será mayor que la que hay ahora. Y la verdad del Evangelio carecerá de información al punto de que será un evangelio de engaños, si no lo es ya. Y usted y yo corremos el riesgo de no tener la verdad en nuestra vida, de no tener la verdad de la palabra. ¿Y qué? Como pasa en este ejemplo, trastornará la fe de algunos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el arrebatamiento, amados hermanos? No necesariamente. Tiene que nuestro Señor arrebatarnos para librarnos de la gran tribulación. No necesariamente tenemos que ser arrebatados para que Él nos libre de la gran tribulación. Corremos peligro, amados hermanos. Corremos el riesgo de que si no tenemos la información correcta y vivimos aferrados a una esperanza de salvación equivocada, corremos el peligro, amados hermanos, de ser engañados. Corremos el peligro de apostatar a la fe, porque lo que se nos enseñó no concuerda con lo que estamos viviendo y podemos correr peligro. Fíjese que estos hermanos dijeron para aquel tiempo que la resurrección ya había ocurrido. En otras palabras, ya el Señor había venido. En otras palabras, la fe de muchos fue trastornada porque ahora ellos ya no esperaban al Señor. La fe fue trastornada porque ocurrió el evento de resurrección, no fueron arrebatados ellos y su fe ha sido trastornada por falta de conocimiento. A eso es lo que yo, amados hermanos, quiero traerte a conciencia, ¿verdad? Quiero traerte a conocimiento, quiero traerte a razón de que si tú tienes una fe cimentada en un arrebatamiento para escapar de las cosas que van a ocurrir aquí al final de la vida, si esa es tu fe y comienzas a ver cosas en tu vida que tú dices, oye, pero ¿qué yo hago aquí? Entonces la palabra de Dios no es verdad. Comenzamos a cuestionar la verdad, la veracidad. Y podemos correr el riesgo de apostatar de la fe. Yo no te estoy diciendo que no va a ocurrir un arrebatamiento. Yo te estoy diciendo, amados hermanos, que antes que el arrebatamiento ocurra, usted y yo podemos vivir cosas que no pensábamos que íbamos a vivir. Y por el falta de conocimiento, podemos apostatar de la fe. Porque en vez de ser niños espirituales tomando leche, tomen el consejo que nuestro hermano, ¿verdad?, el escritor de Hebreos capítulo 5 nos da. Debemos ya de ser maestros. Debemos de conocer la palabra de nuestro Dios para que aquel día cuando venga no nos sorprenda y nos encuentre, amados hermanos, desprevenidos, sin información, sin conocimiento. Es tu vida, es tu salvación, es mi vida, es mi salvación. Y por ende, yo tengo que conocer la palabra de mi Dios. Yo tengo que conocer las advertencias que mi Señor Jesucristo me dejó. Yo tengo que conocer los consejos que mi Señor Jesucristo dejó. Yo tengo que conocer el cuidado y la misericordia que mi Señor Jesucristo dejó
escritas para que yo me preserve delante de su presencia. La clave para entender en qué momento seremos arrebatados está en cuando los muertos en Cristo resucitarán. Cuando yo sé que seremos arrebatados, amados hermanos, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos resucitarán primero. Y tú y yo, si estamos vivos, entonces, luego de la resurrección de ellos, seremos arrebatados. Pero el día que Él venga en las nubes. ¿Ok? Entonces, la clave para entender en qué momento seremos arrebatados está en cuando los muertos en Cristo resucitarán. Amados hermanos, hasta aquí el mensaje de hoy. No hemos podido encontrar en la palabra otra enseñanza directa al arrebatamiento. Encontramos mensajes, encontramos diferentes enseñanzas que nos dicen que seremos guardados, seremos cuidados. Pero eso no significa, amados hermanos, que seremos arrebatados. Eso no significa que usted y yo tal vez tengamos que vivir ciertas cosas. Y le voy a dar un ejemplo ahora mismo. Vamos a poner el ejemplo, amados hermanos, de nuestros hermanos allá en la franja de Gaza, ¿no? Ustedes saben que ahí en ese pedacito de tierra, creo que eran 8 millones de personas vivían. Algo así, unos cuantos millones, no estoy seguro. No quiero dar números porque no estoy claro, pero son millones. De los cuales muchos de ellos son cristianos, amados hermanos. Ustedes saben que ahí en Gaza viven muchos cristianos y que hoy están enfrentando una situación que tal vez usted y yo nunca pensaríamos que vamos a vivir. ¿Cómo ha sido puesta a prueba su fe? ¿Cómo estas personas que están enfrentando esta calamidad mantienen su fe viva? Explíqueme. Yo se lo puedo explicar. El conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Pablo nunca dijo en la carta de los tesalonicenses que íbamos a ser arrebatados para ser cuidados. Pablo dijo en la carta de los tesalonicenses, no pierdan la esperanza como que aquel que no tiene esperanza, porque los que murieron van a resucitar y si estamos vivos, nos vamos a reunir con ellos. Pero si morimos, también seremos arrebatados, seremos resucitados. Y entonces con los que queden vivos, nos juntará el Señor y seremos arrebatados en las nubes. El mensaje de Pablo, la esperanza que Pablo nos da es que habrá una resurrección para vida eterna, amados hermanos. Voy a concluir esta enseñanza de hoy y la enseñanza que viene, vamos entonces a ver dónde los muertos resucitan. La palabra nos lo dice, la palabra nos expresa, la palabra es bien clara y nos deja saber que hay un momento donde los muertos resucitan. Y te va a sorprender, amados hermanos. Y te va a hacer recapacitar y te va a hacer meditar en tu relación con el Señor.
Padre, te doy gracias, bendita tu misericordia, tu amor, bendita es tu palabra, mi Dios. Bendito es el mensaje que dejaste, Señor, para que nosotros, mi Dios, vivamos en él, mi Dios. Bendito es el mensaje que tú has dado, Señor, a tu pueblo para que seamos, Señor, diligentes, para que seamos personas sabias, para que seamos personas entendidas, para que seamos personas, Señor, que busquemos tu reino, tu bendición, tu misericordia y nos apartemos de este mundo, Señor. Tu palabra bien clara dice que aquel que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Ayúdanos, Señor, a apartarnos, a alejarnos de las cosas de este mundo, del engaño, de la falsedad, del falso mensaje, Señor, y aprendamos a tener una relación contigo, aprendamos a tomar la palabra tuya literalmente y a vivirla, mi Dios, y caminar en ella, Señor. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera, Señor, a mis pies es tu palabra. En otras palabras, tu palabra es la que me guía a la salvación. Jesucristo, tú eres mi salvación y tú dejaste tus mandatos y estatutos escritos y yo me voy a acercar a ti por medio de tu palabra, por medio de la obediencia, por medio, Señor, de ser fiel a tus promesas, mi Dios. De ser fiel a lo que tú dejaste escrito. De ser fiel a que dijiste que si muero voy a resucitar. A ser fiel a creer tus promesas, Padre. Que nada en este mundo me va a conmover. Que este cuerpo, si muere, el alma tiene vida eterna, porque esa es la palabra que tú dejaste, mi Dios. Damos gracias en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia, amor. Ten misericordia de mis hermanos. Señor, esta palabra es incómoda, Señor. Sé que es difícil de digerir, pero es palabra de verdad. Yo no quiero, amados hermanos, que usted el día de la prueba del Señor, el día que seamos confrontados, titubees y te encuentres en una situación que no sepas qué hacer. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, las próximas enseñanzas, como les dije, vamos a saber la conexión entre la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Vamos a ver entonces, amados hermanos, dónde resucitan los muertos para saber cuándo el arrebatamiento va a tener lugar. Bendiciones, mis hermanos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Preparémonos, estemos listos, estemos vigilantes, miremos lo que se avecina para que nada nos tome por sorpresa. Bendiciones y que la paz del Señor sea con ustedes.